que una proteína, dependiente de su estructura, ¿esta estructura qué? ¿Qué estructura es esta? No, esa no es terciaria. ¿Por qué? Porque solo hay una subunidad, ¿cierto? Entonces básicamente esta sería la secuencia de aminoácidos. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver, pretendemos ver ahorita, ¿cierto? Vamos a ver, recordemos que nosotros estamos viendo cómo es el metabolismo de esas grandes macromoléculas, y recuerden que uno de los compuestos bien importantes en los sistemas biológicos es el nitrógeno. Es una de las moléculas que provee de mayor o es mayor fuente de nitrógeno, son entonces las proteínas, porque recordemos que cuál es la unidad básica de una proteína, el aminoácido, y el aminoácido, como su nombre lo dice, es amino, y el amino es ¿qué? NH2, ¿cierto? Bueno. Entonces resulta que de acuerdo a esa cantidad de nitrógeno, nosotros vamos a tener entonces un balance de esa cantidad de nitrógeno, y entonces lo llamamos balance nitrogenado. Ese balance nitrogenado va a estar dado por el consumo y metabolismo que tengamos de proteínas. Vamos a ver las reacciones que están implicadas en el metabolismo y vamos a mirar, hoy no lo alcanzamos a ver, pero para mañana vamos a mirar entonces el ciclo de la urea. El ciclo de la urea es básicamente el metabolismo que nos permite reutilizar lo que necesitamos y desechar el exceso que tengamos de esos compuestos nitrogenados. Bueno, ya sabemos pues que entonces la importancia que tienen las proteínas es fundamental, participan en todo desde el punto de vista de la formación de estructuras, ¿cierto? Esas estructuras tienen diferentes funciones, ¿cierto? Como desde la más elemental, que es la conformación de la célula, ¿sí?, hasta enzimas que son o estructurales como son las de los músculos, las de los nervios, hasta algunas que tienen actividad enzimática y que están bien implicadas en esto que estamos viendo en estas semanas, que es el metabolismo. Entonces recordemos que la unidad básica de la proteína, que es el aminoácido, hace enlaces peptídicos y forma nuestra estructura primaria, que hace referencia a una estructura lineal. Ella, por sus radicales, entonces va a dar origen a las diferentes estructuras. Recordemos que la estructura secundaria, ¿cuáles son las principales estructuras? La alfa hélice, ¿qué más? Y las láminas beta, correcto. Esto se empieza a plegar hasta que forma una subunidad que tiene su parte amino y su parte carboxilo, ¿cierto? Algunas proteínas tienen un grupo que no es de la proteína, entonces lo llamamos ¿qué? Grupo prostético, ¿cierto? Bien. Cuando tenemos una proteína que está compuesta por varias unidades, entonces decimos que es de estructura cuaternaria. Y volvemos a nuestro querido dibujo del doctor Ormatius, ¿cierto? Entonces nosotros ya revisamos el metabolismo de carbohidratos, ya revisamos el metabolismo de lípidos. Ahora vamos a mirar el metabolismo de proteínas o de aminoácidos específicamente. Entonces fíjense que a partir de los aminoácidos podemos obtener o piruvato, o podemos obtener acetilcoenzima A o algunos derivados del ciclo de Krebs, ¿sí? Y entonces a partir de aminoácidos o de proteínas podemos obtener energía, ATP y CO2. Ahora,
Como estos compuestos son nitrogenados, entonces ese nitrógeno podemos tener ahí parte de ese nitrógeno que es reutilizado, pero otra parte lo desechamos. Recordemos que la utilización del nitrógeno inorgánico, que finalmente es el que nosotros consumimos a través de las plantas y de las proteínas, ¿cierto? Tenemos el nitrógeno atmosférico, que es tomado por las plantas y por las bacterias que están básicamente en la tierra, que van a convertir ese nitrógeno, son las que se llaman las bacterias o las plantas, que son fijadoras del nitrógeno, ¿cierto? Ellas van a fijar entonces y van a convertir eso en amonio y nitrito, ¿cierto? Bien, ese nitrógeno va a ser aprovechado por las plantas las van a consumir los mamíferos desde pequeños hasta grandes, y de esa manera vamos a obtener fuentes de nitrógeno. Entonces fíjense que básicamente esa utilización de nitrógeno está desde ese nitrógeno atmosférico gaseoso hasta que lo convertimos en amonio y amoníaco, ¿cierto? O que puede ser sustrato para conformar grupos amino, imino y mino. Bien, aquí tenemos entonces el resumen de la filtración de la fijación de nitrógeno. Fíjense, tenemos el nitrógeno gaseoso, tenemos bacterias fijadoras del nitrógeno que lo van a convertir en amonio, ¿sí? Todos los organismos producimos esto. Nosotros estamos ubicados en esta sección, ¿cierto? Donde a partir de proteínas y de aminoácidos, ¿cierto? O de compuestos nitrogenados. Dentro de los compuestos nitrogenados tenemos entonces aminoácidos, nucleótidos, las porfirias, en fin, y vamos a eliminar esto en forma de amonio o amoníaco. Este amonio entonces va a ser utilizado por plantas, por bacterias, ¿cierto? A través del agua, de la tierra, y entonces se cierra el ciclo. Dentro de las bacterias fijadoras o los organismos fijadores de nitrógeno, tenemos entonces estas bacterias gram-negativas del suelo, como es las que tengo acá, Klebsiella, Azobacter, Rhizosporidium, listo. Y tenemos este Rhizobium, que son bacterias gram-negativas, que están en las plantas, específicamente en las raíces de algunas plantas, y que proveen esa fijación del nitrógeno.